será una Eucaristía. Perdón que necesito. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. A pesar del calor que tenemos, que no es tan fuerte como el de la semana pasada, pero que es intenso, vamos a intentar abstraernos de todo ello, ofreciéndoselo al Señor. Y de esa manera nos preparamos para celebrar dignamente la Eucaristía, este encuentro con Jesús, el resucitado. Guardamos un momento de silencio en el que en nuestro interior pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquén. Convocó a los ancianos de Israel, a los cabezas de familia, jueces y alguaciles, y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo: Si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién queréis servir, a los dioses que sirvieron vuestros antepasados al este del Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país habitáis. Yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió: Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir otros dioses extranjeros. El Señor es nuestro Dios. Él nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto. Él hizo a nuestra vista grandes signos. Nos protegió en el camino que recorrimos y entre todos los pueblos por donde cruzamos. También nosotros serviremos al Señor. Es nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor miran a los justos. Sus ídolos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Él cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará. Gustad y ved qué bueno es el Señor. La maldad da muerte al malvado, y a los que odian al justo serán castigados. El Señor redime a sus siervos,
no será castigado quien se acoge a él. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sed sumisos unos a otros con respeto cristiano. Las mujeres que se sometan a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, Él que es el Salvador del cuerpo. Pues como la Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para colocarla ante sí gloriosa, la Iglesia, sin mancha ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: «Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso?». Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: «¿Esto os hace vacilar? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo, alguno de vosotros no creen». Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: «Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: «¿También vosotros queréis marcharos?». Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios». Palabra del Señor. La semana pasada celebrábamos, el 15 de agosto, la fiesta de la Asunción en cuerpo y alma de María a los cielos. Con motivo de esa solemnidad, el Evangelio que escuchamos y que nos proponía la Iglesia no tenía nada que ver con el que acabamos de escuchar en estos momentos. Se rompió, por tanto, la continuidad, tanto en las ideas como en los Evangelios, que solíamos traer desde el verano. Para que podáis comprender lo que ocurre, es importante recordar a qué Evangelio se refiere el Señor, porque si no, ¿por qué razón ciertos discípulos critican y abandonan a Cristo? ¿Qué palabras dijo Jesús que tanto escandalizaron a aquellos que le seguían y que lo habían dejado todo? No eran el grupo reducido de los 12, esos hemos escuchado que con Pedro a la cabeza deciden seguirle, pero sí eran un grupo de discípulos que iban con Cristo con frecuencia. ¿Qué había dicho Jesús para que ellos reaccionen de esa manera? Jesús, en los evangelios anteriores, nos había hablado de que Él es el pan de vida, que Él es el pan que da la vida al mundo y que de igual manera que los antiguos judíos
comieron el maná en el desierto, Él, al nuevo pueblo de Dios, les va a dar su cuerpo y su sangre. Y que el que coma y beba su sangre tendrá vida eterna. Esto es el discurso del pan de vida, lo que hace, lo que ocasiona esta reacción de duda de gran parte de sus discípulos que abandonan a Cristo y se marchan para no volver a seguirle. ¿Por qué razón se escandalizan? Discurso del pan de vida, todos lo hemos escuchado. Efectivamente, hay algo difícil de entender, que es que Jesús se convierta en alimento. Nosotros lo tenemos ya muy interiorizado, puesto que desde niños nos han enseñado que cuando el sacerdote, mediante las palabras de la consagración, consagra el pan y el vino, ese pan y ese vino, por medio de la transustanciación, sin dejar de ser pan y vino, esa es la materia física, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, pero aquello era una cosa difícil de entender, más bien imposible para los discípulos. Pero no le dejan al Señor por esto, no os engañéis. Hay algo mucho más de fondo que el no comprender la Eucaristía. El judío tenía una relación con Dios basada en dos motivaciones. Principal motivación, por un lado, el cumplimiento. Los judíos que dependían de la rama de los fariseos estaban acostumbrados a cumplir las normas, por pequeñas que fueran, las normas rituales, y de esa manera quedar en paz. La religión que ellos seguían era una religión que no ponía el corazón, era una religión del cumplimiento. Yo cumplo una serie de leyes y si cumplo esas leyes, esas normas, por pequeñas que sean, tengo derecho a la salvación, que es el segundo punto. Los judíos normalmente se regían o bien por esta ley del cumplimiento o bien por buscar simplemente lo que ellos denominaban justificación, es decir, mi salvación. Ellos no querían tener con Dios una relación personal de amor. Y mira que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel había recibido pruebas de ese amor de Dios, de que ese Dios quería ser como su Padre, de que ese Dios trataba y sentía con dolor cada vez que sus hijos eran ingratos e infieles a su voluntad. Pero el pueblo no estaba en esas. Al pueblo no le interesaba eso. Le interesaba, por una parte, cumplir la ley y quedar tranquilos. Dios me va a ser proclive, favorable a mí, porque yo soy bueno y cumplo las normas. O segundo, Dios me va a dar la salvación, quedo justificado porque he hecho lo que tengo que hacer. Y cuando viene Cristo y rompe ese esquema comodón, ese esquema facilón, donde Dios no te complica la vida, tú haces y cumples la ley de mínimos, pero nada más. Y donde viene Cristo que te dice que tienes que poner el corazón, entonces tú dices, ay caray, esto me complica mucho la vida, porque no basta solo con cumplir una serie de normas y quedarme tranquilo. He de intentar amar a Dios, he de luchar por ver a Cristo en los que están a mi lado, he de intentar tratar con amor y con misericordia, como Dios me trata a mí, al que me hace daño y me hace tropezar. Y entonces esto es lo que a ellos les dice, no merece la pena seguir a este señor, esta religión es una religión que me complica mucho la existencia. Este es el principal problema. No que no entendieran el discurso del pan de vida y no comprendieran cómo iba a ser eso de la Eucaristía. Por eso Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, cuando Jesús pregunta, dice, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Nosotros sabemos que tú eres el Mesías, que tú tienes palabras de vida eterna, que tú llenas el corazón de los hombres del amor de Dios. Porque Pedro sí entendió que Cristo quería tener con ellos una relación personal de amor, donde ellos no se rigieran por el cumplimiento o por la justificación, sino que se rigieran por el amor. Que evidentemente Cristo sube a la cruz para salvarnos, para regalarnos la salvación, para perdonar nuestros pecados, pero es mucho más que aquello que pretendían los judíos. Aquellos querían una religión cómoda, tanto unos como otros, y lo que Cristo les pedía era que pusieran el corazón
y que se complicaran la vida. ¿Cómo Cristo lo hace por nosotros? Él sube a la cruz para entregarse por nosotros. Decía Chesterton que para entrar en la iglesia no le pedían que se quitara la cabeza, sino simplemente el sombrero. Dios quiere que le sigas y que le sigas entendiendo el porqué de las cosas, pero fiándote de Él, poniendo el corazón, porque hay una sabiduría que no es la sabiduría que da la inteligencia, sino que es la sabiduría que, como decía Pascal, da el corazón. El corazón tiene razones que la razón desconoce. Esa es la primera enseñanza, por tanto, de este Evangelio. ¿Hemos puesto el corazón en nuestra relación con Dios? ¿O estamos anclados en esa religión del cumplimiento? Cumplo con las normas para quedar justificado y tranquilo. ¿O busco simplemente la salvación? Yo no busco amar a Dios, busco simplemente mi salvación, que al fin y al cabo es algo legítimo, pero interesado. No busco amar a Dios, busco por encima de todo salvarme. Dios te ama y te quiere. Y creo que la respuesta que el Señor espera, y tiene derecho a ella, es la respuesta de aquel que pone el corazón, que trata a Dios no como un Dios lejano al que no le interesa nuestra suerte, sino como un Dios cercano, que le interesamos tanto que permitió que su Hijo muriera en la cruz. Hay que ser conscientes del dolor que le generamos a Cristo cada vez que nosotros le damos la espalda. Es que no sufrió Jesús cuando pregunta esto a sus discípulos: ¿también vosotros queréis marcharos? El Señor sufre cuando nosotros pecamos y no ponemos los medios para evitar la tentación. Sufre cuando nosotros, que hemos pecado, no creemos en la gracia o nos cansamos de levantarnos y pensamos que todo está perdido, que para qué volver a confesarnos. Sufre cada vez que no nos alimentamos debidamente y en lugar de venir a confesarnos, a comulgar estando en gracia, a hacer oración, pensamos que con nuestras solas fuerzas nos basta para hacer el bien y evitar el mal. Por eso, la segunda enseñanza que nos enseña este Evangelio es que tenemos que encontrar motivaciones para hacer las cosas. Y las motivaciones no puede ser mi interés, bien la salvación o bien el quedar justificado. La motivación tiene que ser corresponder a Dios. La motivación tiene que ser mirar la cruz de Cristo y encontrar en Él crucificado razones para decirle: Señor, ¿cómo no me voy a fiar de ti? ¿Dónde voy a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Estamos pasando una dura pandemia. A lo largo de esta pandemia hemos atravesado momentos difíciles, donde no solo teníamos problemas sanitarios, sino que a raíz de esos problemas sanitarios las iglesias se cerraron y el culto público se suprimió. Recordad lo que eso significó, con cuánto dolor no podíais acceder a la Eucaristía ni al perdón de los pecados, no podíais recibir a Cristo más que haciendo comunión espiritual. Recordad lo que hemos pasado y que eso no vuelva a ocurrir en la medida de nuestras posibilidades. No faltar a misa nunca, si es posible que venga. No estar en pecado mortal, si es posible, porque tengo que confesarme lo antes posible. Es Cristo el que sufre cuando yo no le doy el primer lugar en mi corazón, cuando yo antepongo otras cosas a Él. Cristo sufre. No es algo que Él dice y que no fue verdad. Es algo que Él desde la cruz nos enseña que fue real. Derramó la sangre por nosotros. Y el Evangelio de hoy nos enseña a tomar en serio al Señor, a poner el corazón, a sentir con Él, a intentar no generar dolor a aquel que tanto nos ama y que por nosotros se inmoló en la cruz. Cada vez que tú vas a misa por amor a Dios, aunque tengas dificultades, cada vez que tú encuentras en Cristo motivaciones para ser justo, para intentar tratar bien a los demás, para levantarte cuando has caído, estás siendo luz en medio del mundo, como fue Pedro. Estás proféticamente anunciando que solo Cristo es el Salvador y solo Él es el que llena el corazón de los hombres de la paz, del amor y de la felicidad que todos necesitamos. Que el Señor encuentre en nosotros ese testimonio ante el mundo, el de aquellos que, como Pedro, con nuestro ejemplo le decimos: ¿a dónde vamos a acudir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Que el Señor nos ayude.
Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos especialmente por los que no tienen fe, por aquellos que ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que, siendo fieles al Evangelio, seamos testimonio de esperanza en medio del mundo, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por los enfermos, por las personas que se encuentran en paro, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Pedimos también por los damnificados del terremoto que tuvo lugar la semana pasada en Haití. Pedimos por la paz en el mundo, especialmente en Afganistán y en tantos otros países donde no hay libertad, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el Señor, bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que adquiriste para ti un pueblo de adopción con el sacrificio de una vez para siempre, concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación,
darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él con su nacimiento renovó la vieja condición humana, con su pasión destruyó nuestro pecado, al resucitar de entre los muertos nos aseguró el acceso a la vida eterna y en su ascensión al Padre nos abrió las puertas del cielo. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Consuelo, Carmen, Juan Francisco, Andrés, Luis Eduardo, Goyi, Nancy Rosario, Fabián, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Esta mañana leía en un portal de información online que un concejal del Ayuntamiento de Madrid, del Partido Socialista, fue antiguo seleccionador nacional de baloncesto, Pepu Hernández, en una entrevista decía que las personas que son de derechas en verano tienen más complicaciones que los de izquierdas. ¿Y por qué lo decía? Dice, porque tienen que ir a misa los domingos. Para nosotros ir a misa los domingos no es una complicación, al contrario, nos da la vida divina que el Señor comparte con nosotros, llena nuestro corazón de esperanza. Cierto que tenemos que pagar un precio, por todo en esta vida hay que pagarlo, pero
es tanto lo que recibimos. Recibimos al mismo Cristo, que nos hace ya sentir aquí en la tierra anticipadamente algo de lo que disfrutaremos plenamente en el cielo. Poder ir a misa, recibir a Cristo, estar con Él, es el mayor regalo. No buscamos otra cosa más que Él, porque ponemos el corazón. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Sacramento
Oremos. Te pedimos, Señor, que lleves en nosotros a su plenitud la obra salvadora de tu misericordia. Condúcenos a perfección tan alta y manténnos en ella de tal forma que en todo sepamos agradarte. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen María que proteja a nuestras familias y a nuestros países. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.